Díganme que se está grabando. Ya. Ah, ok. Entonces, Fásmida. Fásmida significa fantasma. Y obviamente determinan este nombre por su forma de vida. Parecen ramas, parecen hojas, se camuflajean muy bien en el ambiente, tienen cripsis, eh, tienen un montón de cosas que parecen todo menos insectos, hasta que nos acercamos a ellos y los vemos. Entonces, esa es la idea del término del nombre científico, Fásmida, que significa fantasma. Fantasma o aparición. Tiene más de 3,000 especies, todas estas bien descritas y bien bonitas por todos lados. Son herbívoros terrestres de hábitos principalmente nocturnos, más bien son crepusculares y más o menos hasta la 1, 2 de la mañana tienen un movimiento muy, muy rápido. En el día es difícil que ellos se desplacen, no significa que no lo hagan, simplemente que es más difícil, no es su momento es desde el crepúsculo hasta la 1, 2 de la mañana, y para alimentarse, buscar pareja, eh, separar territorios, diferentes cosas. Tienen una amplia distribución con mayor riqueza en los trópicos, como en la mayoría de los artrópodos, inclusive quisiera pensar que en la mayoría de los seres vivos, la gran diversidad se encuentra en esta franja tropical, entonces no es algo muy novedoso con ellos. Tenemos tres formas, unos que parecen palos, otros que parecen hojas y otros que tienen la forma intermedia entre palos y hojas. Serían los tres morfos que se encuentran dentro de los fásmidos y son muy, muy reconocibles entre los tres. Son insectos crípticos, es decir, se parecen al ambiente, se camuflajean muy bien en el ambiente. Lo que ya les mencioné, sus formas que tienen, de palo, de hojas o la intermedia. Los huevecillos tienen forma de semilla, es el único orden que tiene estas características. Tienen unas formas de semillas muy, muy peculiares. De hecho, si nosotros las vemos, las podríamos confundir con algunas semillas de algunos frutos, pero tienen sus propias características que las voy a mencionar adelante para poder discernir si son o no son estas. Tienen un comportamiento de catalepsia, es decir, tienen una quietud adaptativa, se pueden ir moviendo conforme pasa el viento a diferentes circunstancias ambientales. Estos movimientos son extremadamente lentos, parecen ramas, como les he dicho, se camuflajean muy bien. Y, y esto ayuda a pasar desapercibidos. El registro más antiguo es del Cretácico temprano. Ahí podemos ver un fásmido. Obviamente este no es del Cretácico, pero sí es un registro fósil. Este es de ámbar de la República Dominicana. En México no se han encontrado en el ámbar, pero sí actualmente. Se han encontrado huevos fosilizados en el ámbar dominicano del Eoceno, que es la referencia en la parte superior. ¿Cómo es la distribución de los fásmidos en el planeta? En el neotrópico, que es una parte de lo que nos corresponde, está el 23,60%. También zonas paleárticas, ineárticas, aquí se encuentran. Entonces tenemos una gran distribución de estos organismos. La cutícula va a presentar proyecciones lisas, espinosas, prominentes, con formas de hojas, diferentes cosas. Tiene una cabeza prognata, véanla y analícenla muy bien. Como no es muy diferente a lo de los ortópteros, que son más hipognata, va hacia abajo, esta va hacia el frente. Tiene un par de ojos compuestos. Las formas ápteras no van a presentar ocelos, si los llegan a presentar se encuentran entre los dos ojos, arriba de las antenas, ahí se pueden encontrar los ocelos. Las antenas van a presentar de 8 a 10 artejos, o antenómeros, también se le denomina antenómeros, entonces no se preocupen por ello, antenómeros, artejos, segmentos antenales, que la palabra segmento está mal, pero así también lo pueden encontrar en la literatura. Los palpos maxilares están formados por 5 artejos y el palpo labial por 3. Aquí lo podemos ver, el palpo labial y el palpo maxilar.
y tienen esta curvatura muy característica en los fásmidos. Esta curvatura que le da la parte anterior de la cabeza, la van a conservar los palpos. Tiene una mandíbula muy fuerte, simple. En la punta se van a encontrar más secciones esclerotizadas que en otras áreas. Um, Va a tener una ajena que es en la parte posterior del ojo. El protórax es pequeño. Esa es otra característica muy importante con los ortópteros. Muchas veces, con los fásmidos, muchas veces ortópteros y fásmidos van a presentar morfologías muy similares a los fásmidos. De hecho, en la clase pasada que vimos a ortópteros, vimos 2 o 3 imágenes de unos ortópteros bastante peculiares que parecían palos, fásmidos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Aparte de la cabeza, que una es prognata y el otro es hipognata, es más fácil distinguirlos por ese protórax. El protórax en los fásmidos es muy angosto. Prácticamente tiene el ancho de las coxas. En este ejemplo es un poco más ancho, pero en la parte inferior, vean, el protórax es del ancho de las coxas. También el que está del lado derecho, el protórax es del ancho de las coxas. Entonces, esa es la característica súper importante para ver en los fásmidos, esa coxa pequeña. El meso y el metanoto son bastante largos y no se encuentran fusionados. Si recuerdan, en los ortópteros, el protórax era muy ancho, prácticamente cubría una parte de la cabeza y cubría una parte del mesotórax, y el meso y metatórax estaban fusionados. En este caso no. En este caso ese carácter es totalmente a la inversa. Las alas anteriores son tergiminas, igual que los ortópteros, forman parte de este clado. Entonces tenemos estas tergiminas. Las alas 2 son membranosas y van a tener una región esclerotizada, que sería la parte anterior. Obviamente es una región esclerotizada para que forme parte del cuerpo, del abdomen. Y al formar parte de esta estructura, nos va a dar toda la apariencia de un palo o de una hoja, hasta que se abren, y se abren igual que los dermápteros, si recuerdan, en forma de abanico. En los ortópteros se abren exactamente igual, en forma de abanico. Entonces son de estos caracteres que nos están diciendo que sí tienen una relación bastante interesante entre ellos. Los fílides son estos insectos que parecen hojas, por eso su nombre fili, de hoja, la familia hoja. Los fílides, Profe, sí, ay, perdón. no hay Las cuidado, alas Lucero. superiores, la parte esclerotizada, ¿es tan esclerotizada como un elitro o No. como Es una esta, en... sí, Lucero, te escucho. Ajá, bueno, era esa que si era tan... Ok, si está esclerotizada, no van a aparecer elitros, no son tan fuertes, pero sí está más esclerotizada que la parte de las venas. Le da la apariencia de una tegmina, la consistencia de una tegmina. Recuerden cuando hablamos sobre las alas, esta parte de las tegminas, yo se los mencioné y se los menciono cada semestre, y que no es difícil, es muy difícil definir las alas tegminosas. Las tenemos que tocar. Ok, en este caso, la esclerotización sí la podremos definir como algo que no es como los escarabajos, no es algo como las chinches, es un poco menos esclerotizado, pero es suficiente para pasar desapercibidos y que cubran esas alas tan largas. Si te fijas, las alas 1, en este caso, obviamente, son bastante pequeñas, no pueden cubrir al organismo. Y en cambio, estas alas 2 sí son bastante amplias y, ok, son bastante amplias y pueden agarrar el vuelo. Si vemos el organismo de la imagen derecha, ahí sí se ve el ala 1 bastante larga. Entonces hay que ver todas estas características para determinar la esclerotización y simplemente es un poco más esclerotizado de lo normal. Prácticamente parece una tegmina. Gracias. De nada.
En los fílide, que les digo que son estos insectos hoja, las venas imitan las nervaduras foliares. Me voy a regresar unas imágenes para que lo podamos ver. Aquí se encuentra. Y vean cómo parecen nervaduras foliares. Y esa es la nervadura del mismo organismo. Y tiene estas características tan peculiares los fílide. En la pata de los fílide, los fémures y tibias también presentan expansiones. Si recuerdan la imagen que acabamos de observar, también esas expansiones le dan esas características de hojas. Los tarsos van a presentar 5 artejos. 1, 2, 3, 4, 5, que serían estas 4 donde se mencionan almohadillas, que sería la parte ventral, y serían los 5 tarsos o tarsómeros, que serían 5. Va a presentar un par de uñas tarsales y esa estructura que la presentan muchos órdenes, no son exclusivos de ellos, pero en ellos sí se ve una expansión bastante larga, que sería el areolo. Esta estructura que ven aquí tiene una depresión en el centro y sirve como ventosa. Y esto es lo que les permite a los insectos, particularmente a los fásmidos, a adherirse a diferentes sustratos, ya que hace un vacío, como si fuese una ventosa, como les estoy mencionando, en el centro. Y esa es la importancia de este areolo. Y en el caso de los fásmidos, sí es de importancia taxonómica. ¿Qué tan esclerotizada es? ¿Qué tan larga? Si se encuentra por debajo o por encima de las uñas. Diferentes cosas. El abdomen consta de 11 segmentos, muy bien marcados, muy bien característicos. El abdomen 1 está vinculado con el metatórax, es decir, prácticamente se ven fusionados. El abdomen 11 se modifica en un cerco con diferentes funciones. Vean, ahí está el cerco y abajo también se puede ver el cerco. Dejen su... El ovopositor va a constar de 3 valvas muy cortas. Y obviamente estamos hablando de la hembra. En los machos no vamos a tener este ovopositor. Vean, arriba tenemos el terriguito o el segmento 7, 8, 9, 10 y el onceavo que sería el cerco. En eso se está modificando. Por debajo tenemos la lámina subgenital, ya sea hembra o sea macho. Y ahorita les voy a presentar otra característica bien importante para estos dos, entre los machos y las hembras, para que lo podamos reconocer fácilmente, que es el vómer. Pero ahorita se los menciono y también para que lo puedan ver. Aquí está. Igual, vean, tienen la placa subgenital, se ve el opérculo y este sería la hembra. Abajo podemos ver la placa subgenital, que se llama, en los machos se determina como póculo, y después del póculo aparecen unas estructuras, que estas serían el vómer. Estas que se ven aquí, muy pequeñas, pero son bien importantes para los machos. Ahorita les voy a decir para acá, para qué. Y van a tener este par de cercos. Bueno, ahorita les explico esa parte, déjenme nomás veo. En los machos, el esternito 9 se modifica en una lámina subgenital, que sería el póculo, que es lo que les estoy mencionando, y el 10 en el vómer. En las hembras, el esternito 7 se modifica como el órgano preopecular, que es muy semejante al vómer, pero no es el vómer, simplemente es para poder dejar los huevecillos. Y el octavo en el opérculo de 3 valvas, que es lo que vemos en la imagen de arriba. Ok, ahora sí, el vómer le ayuda a estos cercos a tener mayor fuerza. ¿Mayor fuerza para qué? Vean la imagen de abajo. Este es el macho y esa es la hembra. Cuando se están apareando, los machos agarran a la hembra de la parte posterior por medio del cerco y del vómer y clavan la estructura genital en la parte de la hembra. La imagen, de hecho, la puse al revés. De hecho, arriba se encuentra el macho, que sería este que está más delgado, y por debajo se encuentra la hembra, que es el que está de un verde más intenso. Yo lo puse así con esta intención, para que podamos ver bien el póculo, cómo el póculo se acopla con el opérculo y aquí se da la transferencia de genes.
Profe, cuando Sí, Gaby. se transfieren las gametas, por ejemplo, de los machos, no, estos gametos no hacen un recorrido por el oviducto o algo así. Sí, todo va a tener su morfología como tal, y entonces la parte genital de los machos van a presentar su propia zona, igual que las hembras van a tener su propia zona, y cuando se juntan las cloacas, en este caso no hay una, no hay un ediago, simplemente son espacios, se juntan las cloacas, el vómer le ayuda también para eso, además de la presión con los cercos, le ayuda para pasar muy bien estos espermas, y ahí va a recorrer todo este canal que estás mencionando. Si recuerdas, cuando Jonathan les habló de las estructuras genitales, les habló de cómo tienes la estructura genital y tienes un gran recorrido para llevarlo a diferentes zonas. Y entonces, así es como ocurre con ellos. Sí presenta ductos, sí presenta todo lo que hemos platicado anteriormente. ¿Sí, Gaby? Sí, gracias. Ok. ¿Todos los hexápodos tienen espermateca? Sí, todos tienen espermateca, Damaris. No hay ninguno que no la tenga. Al fin y al cabo tienen que tener una zona donde hacer el esperma y lo tienen que ir para todos lados. Lo que sí es que no todos forman espermatóforo. Hay algunos lo forman y algunos no. Este caso no están formando el espermatóforo. Simplemente, um, simplemente tienen el contacto de las cloacas y ya hacen la transferencia directa. Ok, al aparearse, el macho es atraído por una feromona sexual y después monta a la hembra, así como se ven las dos imágenes. Encaja la genitalia retorciendo el abdomen por debajo, como lo vimos en la imagen anterior, ya que en estas no se alcanza a ver muy bien, simplemente se ve cómo se dobla, pero no se alcanza a ver realmente cómo está ocurriendo. Y en la imagen anterior sí se ve, y además se las puse de cabeza para que se viera aún mejor. Los machos pueden estar montados durante días, no significa que estén en una transferencia continua, no, simplemente que van a estar ahí y se van a ir. En Timena, una vez que el macho encuentra a su hembra, no la va a dejar, ya iba a pasar el resto de su vida. En Diaferomona valeli, los machos están arriba de la hembra, llega otro macho y lo quita a patadas. Entonces hay una pelea, por así decirlo, directo a patada limpia, con tal de tener a la hembra. Y recuerden, la adecuación es lo importante en las especies. La partenogénesis es muy común en algunas especies. No ocurre en todas, pero sí se llega a presentar en algunas especies. Los huevecillos o los huevos van a parecer semillas. Ahí hay una imagen, está la imagen con varios de ellos y cómo van a presentar estas características, tanto en tamaño como textura, color y forma. Es decir, también dejan un aroma muy característico para todos ellos. Y aún así, si se fijan, todos ellos van a presentar tres características muy importantes. Ahorita se los menciono estas tres características. Los huevecillos se dejan caer al suelo, los pueden pegar en la vegetación, los pueden dejar sobre un sustrato y cubrirlos ligeramente, así como luego encontramos las semillas en los bancos de semilla que están, las semillas apenas están cubiertas por suelo. Pueden formar también ootecas, también es muy común que formen ootecas y dentro de ellas dejan los huevecillos y posteriormente van a eclosionar. Entonces tienen diferentes estrategias, no tienen una en particular. Y aquí tienen otras imágenes de estos huevecillos, cómo semejan semillas diferentes de otro tipo de organismos. Y ahora sí, ¿qué características van a tener todos estos? Van a tener un capitulum, que sería la parte superior. Vean el de la imagen de la derecha, tiene esta estructura. Arriba a la izquierda también tiene esta estructura. El que está arriba a la izquierda y a la derecha, los van a tener esta estructura. Si nos vamos más atrás, van a ver toda la línea central, tienen estas estructuras, que sería el capítulo. Van a tener la placa,
esta placa tan característica, la cápsula, que sería lo que complementa el huevecillo. Y el opérculo se cae el capítulo cuando va a salir el, el nuevo organismo, cuando está eclosionando, se cae y de aquí va a salir el nuevo organismo. Por eso se denomina opérculo. Y siempre van a presentar las mismas características en los huevecillos. Algunos van a presentar laiosomas, que simplemente son reservas de glúcidos y lípidos, que atraen a las hormigas, que los recogen y los llevan a sus nidos. Los llevan a sus nidos, los ponen en sus jardineras, ahí eclosionan, salen bañados con una feromona para que no los ataquen las hormigas, salen del hormiguero y continúan su camino. También el IOSOM, bueno, esa estrategia lo utilizan para protegerlos en contra de algunos parasitoides como herbívoros u otros herbívoros. Obviamente estamos hablando de insectos. Si una vaca, un becerro llega y se los come, se los come. No va a discernir si huelen bien, si huelen mal, porque son estructuras muy pequeñas. Son fitófagos todos ellos. Viven sobre troncos, vegetación arbustiva y arbórea, y eventualmente sobre hierbas y el suelo. Algunas especies se limitan a una planta. Es decir, todo su ciclo de vida va a estar en la misma planta. No se van a mover. Si se mueven, debe de ser a un individuo de la misma especie. En general van a presentar varias y son de actividad nocturna, como comenzamos la plática. Algo que es bien interesante es que su agilidad, aunque parezca mínima, es muy fuerte. Por ejemplo, este muchacho Ulises, el que estábamos platicando, el que me pasó estos videos, por lo menos en México, es la única persona que los trabaja. Él acaba de terminar su maestría. Es la única persona que los trabaja y está enamorado de estos organismos. Y él ha hecho estudios, ha marcado animales y tiene permisos de colectar ahí en la reserva. Él se puede meter como Juan en su casa y los ha encontrado desde la zona de la facultad y los ha vuelto a encontrar del lado donde está el universo. Y se andan moviendo por todos lados. Entonces su agilidad es muy fuerte. Y es muy importante. Pueden acabar con en algunos momentos se podrían considerar plagas si su abundancia incrementa, pero tampoco son tan abundantes. A pesar de todo, no son tan fuertes. ¿Han visto esas islas que se encuentran entre la facultad y el anexo de ingeniería, esas islas de vegetación? Generalmente, nosotros vemos la zona superior. Vemos árboles, algunos arbustos, diferentes cosas. Pero si encontramos las veredas para podernos meter ahí, hay unas depresiones y llegamos a descender hasta 2 o 3 metros, que ustedes podrían decir que no es bastante, pero esos 2 o 3 metros crean un ambiente muy particular y esa isla que les menciono está llena de fásmidos. De hecho, a Ulises yo le di clase y me preguntó dónde encontrarlos. Y ya fuimos y estaba repleto de fásmidos ahí. Y creo que de ahí le vino el amor a estos organismos. Y son bastante interesantes. Tienen un sistema de escape. Bueno, tienen varios. Uno de ellos es la cripsis, es decir, parecen árboles. Otro es la tanatosis, fingen estar muertos. Si se sienten en peligro, se dejan caer como ramas secas. Ustedes muchas veces han visto las ramas cómo se rompen, se quiebran y se caen. Es la misma estrategia que tienen ellos, que se denomina tanatosis. Pueden regurgitar el contenido estomacal. Obviamente, si se sienten atacados por algo que realmente les va a hacer daño. Generalmente cuando nosotros los agarramos, ni pena ni gloria sienten ellos. En muy pocas ocasiones nos llegan a aventar el contenido estomacal. De hecho, yo toda mi vida que he agarrado fásmidos, los agarro, los manipulo y ya los dejo para que sigan continuando con su relajo. Nunca me han vomitado, pero sí he escuchado a unos alumnos que les ha llegado a vomitar o excretar alguna sustancia. Por ejemplo,
tiene glándulas urticantes en el protórax, pero urticantes para sus depredadores. A nosotros, afortunadamente, no nos causa el mayor daño, excepto de que seamos muy delicados de la piel. En esos casos, pues sí, vamos a tener una pequeña alergia muy leve apenas, si van a salir algún zampollido y listo. Algunas especies llegan a estredular mediante la fricción alar o antenal. Obviamente, si vemos este fílide, el que tenemos en la imagen, en la parte superior, tiene unas antenas muy pequeñas y ese no va a poder estredular. En cambio, estos que tenemos a la derecha, estos ya tienen otro tipo de antenas, otras características que sí podrían llegar a estredular. No significa que todos estredulen, también es por especies. Algunas lo hacen, algunas no. Tienen la capacidad de modificar la intensidad de color dependiendo la temperatura y luminosidad del día. Es decir, podemos encontrar un mismo organismo de un color intenso, verde intenso, a mediodía, más tenue en la tarde y mucho más tenue en la noche. Incluso si se encuentran en el suelo, si se llegan a caer por esta tanatosis, cambian su morfología y parece hojarasca. Y conforme se van subiendo en los árboles, van cambiando su color, bueno, su color, no su morfología, van cambiando su color hasta llegar al sitio que más les agrade para alimentarse. En días soleados y cálidos son más claros, en fríos y húmedos, en días fríos y nublados se oscurecen un poco más. También tienen esta capacidad. Eh, También presentan una autonomía apendicular, es decir, ustedes los agarran y se pueden desprender de alguna de sus apéndices locomotores. Obviamente, estamos hablando de las ninfas, porque estas en cada muda o en cada exuvia puede ir creciendo este apéndice y va creciendo, creciendo, creciendo hasta encontrarlo nuevamente. Si hablamos de los adultos, aquí ya no funciona esa estrategia, porque ya no van a tener égdices, ya no van a tener mudas. Entonces, lástima, pero si te quedas sin patas, ni modo, ya te quedaste sin patas. Y este desprendimiento se da entre el trocánter y el fémur. Ahí es donde tenemos esta estrategia. La mayoría de ellos carece de importancia económica, pero algunas pueden llegar a ser plaga, que es lo que les estaba comentando. Si se incrementa su densidad poblacional, como en la mayoría de los organismos, pues nos llegan a ocasionar algunos daños. En general no son tan importantes. En Australia existe Didymura violensis, que es la de arriba, que tiene su densidad causa una defoliación de eucaliptos de montaña. Ah, también no comen tampoco, de hecho comen bastante. En el día pueden comer su peso, es decir, se la viven todo el día tragando y masticando. Exatostoma triatarum bacillus, Cipeloidea sipilus, que es el que tenemos abajo a la izquierda, Heteropterux dilatata, que es el que tenemos a la derecha, y Euryticanta calcaranta son populares como mascotas. De hecho, muchos videos que ustedes encuentran en YouTube son de estas 4 especies. Las cultivan, cualquier persona las puede cultivar, ustedes pueden pedir los huevecillos por internet, se los mandan, los pueden cuidar. Obviamente cuando se los manden, vean y con qué hojas se los mandan para seguir manteniéndolos con esas hojas, porque generalmente son específicos, como les mencioné. Poco a poco les van cambiando su alimentación hasta que ellos también puedan digerir otro tipo de plantas. No siempre va a ser así. Hay ocasiones que es solamente esas plantas y esas plantas. Por ejemplo, de las 3 especies que existen en la Repsa, lo que me comentaba Ulises es que una de ellas no la puede cultivar si no son las hojas de la planta de donde la colectó. Si no son de ese tipo de elementos del árbol, los animales se le morían. Tenía que ser exactamente de ellos. En cambio, las otras 2 especies las podía colectar las podía mantener sin ningún problema. Y son de esos videos que les puse al principio, son 2 de las 2 especies que existen allá en la Repsa. Lo que les mencionaba,
Vean cuáles son estas diferencias. El de la izquierda es un ortóptero, el de la derecha es un fásmido. Vean cómo es la estructura oral de este ortóptero. De hecho, hasta parece que tiene ahí que sobresale algo bastante extraño. En cambio, en los fásmidos, sí, en los fásmidos no. En los fásmidos, al contrario, parece que tienen un guante por el frente. Vean el protórax, es largo, ¿dónde comienza y hasta dónde termina? Casi donde inicia la pata 2. En cambio, en los fásmidos, inicia atrás de la cabeza, luego, y prácticamente donde termina la coxa, comienza el segmento 2, que ese es bastante largo en esta especie. Entonces hay que ver estas características para reconocerlos y no tengamos problemas cuando les ponga las imágenes. Esto no viene en el examen, ya habíamos quedado que no viene en el examen. En el que sigue